Son las 6 de la mañana, 58 minutos, hora de encontrarnos con el análisis y el debate en la mesa ancha. A nuestros panelistas, bienvenidos, Daniel, Juana, Jorge Iván. Hola, buenos días, ¿cómo están? Uno de esos temas que nos anunciaba hace algunos minutos Juan Eduardo, lo que está pasando con el ELN. El ELN está en una mesa de negociación, ahorita ya estamos próximos a iniciar un nuevo ciclo de diálogos. Anuncia que a partir de mañana no va a hacer ataques contra la fuerza pública, sin embargo lo que estamos viendo en estos últimos días es una arremetida. Ayer, asesinados 3 policías, una explosión en una mina contra civiles en norte de Santander también. Y además de eso, el secuestro de una sargento con sus 2 hijos de 6 y 8 años. ¿Qué está pasando con el ELN y qué debe pasar en la mesa de negociación con el ELN para que sean coherentes entre lo que dicen y hacen allá y entre lo que está pasando en el país? Daniel. Bueno, en primer lugar, recordarle aquí a la ciudadanía que lo que hay en Cuba en este momento no es una mesa de negociación, sino una mesa de rendición. Digamos, el proceso con el ELN, que se reactiva por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro y que lidera Danilo Rueda, pues ha sido un proceso que está plagado y lleno pues, de muchas inconformidades, pero sobre todo ha tenido unas decisiones muy antitécnicas y una mesa que ni siquiera se ha ajustado y ni siquiera ha sido estable en el tiempo. Entonces hay muchas dudas sobre el proceso del ELN y esto ha hecho que el ELN haga literalmente lo que quiere. El presidente hizo un show en Cuba sobre un cese al fuego que el mismo ELN ha ido extendiendo y que hasta ahora, un mes después, va a comenzar a regir. Pero lo peor es que durante los días previos el ELN envía un mensaje de fuerza al gobierno nacional diciéndole aquí nosotros somos los que tenemos el manejo porque son los que están poniendo las condiciones. Ahí, Juana, ¿es una rendición como dice Daniel? No es una rendición como dice Daniel, es una mesa de diálogo para lograr la paz en el país y lograr un acuerdo de paz. Pero estos son tristemente los gajes de las negociaciones de paz y siempre pasa antes de los ceses al fuego, es algo bastante común. Lo que pasa es que en este caso no se están respetando las reglas del juego, ¿no? Por ejemplo, como el secuestro de los 2 menores. Claro. ¿No? De eso hablábamos con Jorge Iván ahora, que pues para eso existe el derecho internacional humanitario, ¿no? Y en este caso no se está respetando y sí es bastante grave lo que está pasando. Que ellos cumplirían si el Estado pues, tuviera algún tipo de autoridad sobre el ELN, aquí no la hay. Una de las cosas complejas del conflicto armado colombiano, lo fue con las FARC, lo es ahora con el ELN, es que se da precisamente al margen del derecho internacional humanitario. Entonces, el secuestro de la suboficial que no está en un momento determinado en una situación de combate con sus hijos es claramente una grave infracción al derecho internacional humanitario. Y las guerrillas colombianas, antes de las FARC y el ELN, no han cumplido con esa mínima normativa en la que se dice, en la guerra no todo vale. Entonces, una vez se tenga el cese al fuego, a partir de mañana, lo que debería seguir es acuerdos humanitarios, porque mire que el cese al fuego va a reducir el enfrentamiento entre el ELN y las Fuerzas Armadas. Pero yo siempre me pregunto, ¿qué pasa con esa población civil en esas regiones donde se presenta el ELN? Eso se resolvería con acuerdos humanitarios y verificación internacional, por ejemplo, del Comité Internacional de la Cruz Roja. Muy importante lo que hemos dicho siempre sobre los procesos de diálogo, que son la verificación y los protocolos, pero aquí hay que hacer, digamos, como diferenciar 2 cosas. Mañana arranca no el cese bilateral, sino que ayer el ELN salió a decir vamos a parar los ataques contra la fuerza pública. El cese bilateral realmente arranca el 6 de agosto. ¿Qué quiere decir eso? No vamos a atacar a la fuerza pública porque además eso tiene que ser correspondido con otro decreto del gobierno nacional en donde dice la fuerza pública no va a atacar al ELN, pero vamos a seguir secuestrando, vamos a seguir extorsionando, vamos a seguir con los ataques a los oleoductos. Es decir, ¿qué significa que digan solamente no vamos a seguir atacando a la fuerza pública? Jorge Iván. Sí, ahí donde considero que debe ser complementado ese cese al fuego de no atacar a la fuerza pública con acuerdos humanitarios para no atacar, por ejemplo, infraestructura, para no atacar población civil, para terminar secuestros, extorsiones. Eso parecería no entrar dentro del cese al fuego, pero es muy urgente que pase, sobre todo que de cara a las elecciones de octubre, el ELN y otros grupos armados ilegales pueden tener mucha incidencia en las elecciones, constreñimiento al elector, amenazas y demás. Ahí debe haber también un paso adicional y el acuerdo, el Estado y el gobierno deben exigir en la mesa de negociación acuerdos humanitarios para que también se beneficien de ese cese al fuego la población civil. ¿No parecería como que si el ELN estuviera buscando una gabela para que durante este mes tuvieran menos presión de la fuerza pública? Porque lo que se acuerda en la mesa de La Habana es que esto tiene que ser correspondido también, como se los decía, con otro decreto del gobierno nacional que dice que la fuerza pública tampoco va a atacar al ELN. Juana y Daniel. Eso pasa, ¿no? Eso es una estrategia que pasa y es recurrente, ¿no?
no es tan inesperada, digamos. Ahora, lo que pasa y lo que sí esperaríamos es que haya por parte del gobierno nacional una estrategia clara en cuanto al derecho internacional humanitario para que no ocurran cosas como el secuestro de estos 2 niños que se llevaron, ¿no?, de menores de edad. Esto no debería estar pasando y es urgente que esas reglas se establezcan y estén muy claras desde antes del 6 de agosto. Protocolos Daniel. y mecanismos de verificación son muy importantes. Daniel, y ya para pasar a nuestro siguiente tema. Claro, cerremos aquí esto. habrá un margen muy amplio para que el ELN siga cometiendo los delitos y sobre todo los de financiación, porque ellos lo han dicho con claridad que la forma en cómo se financia el ELN, que es a través del secuestro, la extorsión y como tal la venta de estupefacientes de Colombia, pues eso no va a cesar. Y eso es lo que va a continuar en el país y ya lo hemos visto, las estadísticas dicen claramente que la extorsión ha aumentado un 33% y el secuestro un 170% durante los últimos 6 meses. Y eso lo va a seguir haciendo el ELN en estos días. Puede que ellos anuncien ahora este tipo de cosas, pero la realidad está diciendo otra. Están atacando a la fuerza pública previamente y van a seguir en las rentas ilegales, que es lo que realmente a ellos les interesa. En la que están también otros grupos armados ilegales. Claro, pero estamos hablando del ELN en estos momentos que está golpe. en una supuesta, Mesa de negociación. intención de Bueno, paz aquí en pasamos a Colombia. nuestro siguiente tema y es algo que es una radiografía, la radiografía del hambre en el país. Lo que hay que decir aquí es que es la primera vez que se conocen estos indicadores, no sabemos si hemos mejorado o hemos empeorado, pero en todo caso es doloroso porque lo que dicen estas cifras es que 28 de cada 100 hogares en el país tuvieron que saltar por lo menos una comida porque no tenían dinero para acceder a ella y que por lo menos 5 de cada 10 hogares pasaron hambre porque no tuvieron al menos un día a la semana para comer. ¿Qué decir de lo que está pasando con el hambre en el país? Y esto a la luz de lo que venimos hablando desde hace algunos días, lo que pasa con los niños en La Guajira, que allí no solamente aguantan hambre, sino que se mueren por el hambre. Esta es una crisis alimentaria que también hay que centrar y que traer en el momento que empezó y el que se exacerbó, y fue durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia empezamos a ver trapos rojos en muchas ciudades, pueblos del país, empezamos a ver que había una crisis alimentaria. Empezamos a ver que mucha gente no tenía acceso a 3 comidas diarias, sino a 1, máximo a 2. Y eso también ha tenido que ver con algo que pasó durante la pandemia y fue la feminización de la pobreza. ¿No? En estas estadísticas que saca el DANE se resaltan sobre todo hogares con cabeza de familia mujer, en los que, claro, la pandemia nos dejó ver más la feminización de la pobreza, porque los sectores femeninos informales y formales fueron los más afectados. Para cerrar rápidamente, se nos acabó el tiempo en este bloque. A ver, muchas veces las discusiones sobre los temas políticos se nos olvida que detrás de las decisiones políticas o de las no decisiones políticas hay graves problemas sociales. El tema del hambre hace mucho tiempo está puesto en la agenda colombiana. Sí, es muy paradójico, por ejemplo, que esta inseguridad alimentaria aumente en zonas rurales y precisamente de zonas rurales pues vienen muchos de los alimentos. Eso tiene que ver con importación, tiene que ver con falta de vías terciarias, porque sacar los productos por parte de los campesinos a las cabeceras municipales es muy costoso. Entonces, ahí hay un buen tema que para focalizar la política social del Estado en tema, por ejemplo, de subsidios focalizados a hogares vulnerables con presencia de mujeres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad también ahí. Yo creo que esa es una cifra muy preocupante, pero que debe ser usada muy bien como instrumento de acción para la política Tenemos mucho que lamentar, pública. pero ya con el diagnóstico se puede crear una política pública alrededor. Creo que lo primero es urgente este y diagnóstico. necesario. Daniel, ya para cerrar, Simple, 30 segundos. y muy rápido. 152 niños en Colombia han muerto este año por desnutrición, 137 el año pasado en el mismo periodo, va en aumento. Pero la muerte de estos niños coincide con los departamentos del informe de la FAO y el DANE que acabó de salir ayer. Y lo peor es que esto mismo coincide con aquellos departamentos que hoy tienen problemas con la implementación del programa de alimentación escolar. Yo creo que es momento que comencemos a repensar ese PAE, porque ha estado rodeado de corrupción y ese poder que se le ha entregado tanto a alcaldes y gobernadores no está funcionando y es uno de los grandes causantes del hambre y la seguridad alimentaria. ¿Qué sería? ¿Que Guajira, Atlántico, Bolívar? Guajira, Magdalena. Cesar, Magdalena, Atlántico Chocó y Costa Chocó. Atlántica. Bueno, pues 7 de la mañana, 8 minutos. Aquí está la mesa ancha. Más adelante nos volvemos a encontrar y vamos a estar hablando de otra arista que le sale a este escándalo por Odebrecht y el ingreso de dineros a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, y es Alex Vega, el actual registrador. Ya volvemos. Quédese con nosotros. Siete de la mañana, 22 minutos. Regresamos a la mesa ancha. Daniel, lo veo ahí trinando.
que está trinando. Bueno, pues acaba de salir el decreto, No lo pues ya ha suelta. salido, lo acaban de publicar, sale Gilberto Rondón de la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro. Recuerden que yo lo había denunciado también, varios periodistas, por haber repartido y haber aceptado que ha repartido mermelada al Partido Liberal. Un anuncio que había hecho ya hace varios Bueno, días. y el Al que César 19. Gaviria en la entrevista con Marisabel Rueda lo trata de imbécil. Le Sí. quitó el apoyo, digámoslo así. Y Le hay retiró el apoyo. 19 congresistas liberales que van a ser investigados. Bueno, vamos a hablar de otros temas que también son políticos, pero que tienen alcances judiciales. Vamos a hablar ahora de todo lo que está pasando en el caso Odebrecht y la mención en esos audios que se conocieron este fin de semana del actual registrador Alexander Vega, lo que hizo o que habría hecho en su momento cuando estaba en el Consejo Nacional Electoral y las garantías, ¿qué tipo de garantías? Y esa es la pregunta con la que quiero arrancar esto. ¿Qué tipo de garantías le da al país y a los ciudadanos que una persona con este tipo de señalamientos esté al frente de las elecciones que son en menos de 4 meses? Daniel, Juana y Jorge Iván. Bueno, Alexander Vega es un personaje muy cuestionado que no es prenda de garantía para ninguna elección. Ya ha quedado demostrado varias irregularidades en las anteriores elecciones, en donde los mismos partidos han tenido que recurrir a ciertos procesos para poder validar y recuperar votos. Pero además es una persona muy cuestionada que ahora sale nuevamente en el escándalo de Odebrecht, ya había salido anteriormente. Y hoy Alexander Vega es una persona que tiene que darle la cara al país y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Tiene que explicar cuál es su relación allí cuando era magistrado del Consejo Nacional Electoral en cuanto al archivo del proceso de Óscar Iván Zuluaga en su momento. Y además explicarle también al país lo que está pasando en la registraduría, porque el problema de esto es que el Congreso de la República además le dio vía libre aprobándole el Código Electoral en los días pasados. Vengan, a propósito de eso, último minuto, nos acaba de llegar el comunicado del registrador Alexander Vega, que además estábamos extrañando también su silencio, porque es muy importante que se pronuncie frente a eso. Y dice, es importante ratificar y aclarar que no fui ponente de ninguna de las 2 investigaciones de las campañas presidenciales 2014. Adicionalmente, en el momento en el que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral tomó las decisiones, no era presidente de la corporación. Ahí está, el pronunciamiento de Alexander Vega. ¿Son suficientes o no, Juana y Jorge Iván? No, a mí no me parecen suficientes estas palabras y este comunicado. O sea, ya en este momento, con todo lo que está pasando de Odebrecht, la pregunta es, ¿quién no está salpicado? En este momento, ¿en qué instituciones podemos confiar? Y más ahora con las elecciones que se vienen en octubre, ¿no? Él pide y el registrador ha pasado los últimos meses exigiendo una serie de cosas, pero ahora necesitamos es que el país y nosotros le exijamos que deje esto más claro y más allá de un pequeño comunicado en el que se lava las manos muy simplemente. Además que sí votó, ¿no? O sea, puede que no sea presidente ni imponente, Pero pero, votó. sí tomó Maritza, decisiones. queda muy mal sabor de que 2 de las personas que votaban a favor del archivo de esa investigación, el uno termine defensor del pueblo y el otro termine registrador nacional del Estado Civil. Pero si vamos a creer integralmente a los audios de Óscar Iván Zuluaga, las gestiones de Alexander Vega en ese momento fueron más allá de la ponencia, de firmar la ponencia de archivo. Y es que él dice, contacté al fiscal general de la Nación en ese entonces, Néstor Humberto Martínez, para que no profundice sobre el tema y además dice una expresión muy coloquial. Es dejar esto en tablas, o sea, archivar las 2 investigaciones contra las 2 campañas, porque si no se armaría una crisis institucional. Yo creo que este comunicado no es suficiente y otro que tiene que salir a dar explicaciones es el defensor del pueblo, que fue el ponente en su momento, y el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y lo podríamos denominar las esquirlas de los audios de Óscar Iván Zuluaga. Hay que creer en los audios, ¿no? Pues Pero los de integralmente Benedetti. le vamos a creer. Cada Claro. quien, ahora, cuando ya se nombran terceros, existe el debido proceso y cada quien tiene que dar las explicaciones necesarias en las instancias judiciales y administrativas que corresponden. Pero en Pues- principio, si le estamos creyendo a la autoinculpación que hace Óscar Iván Óscar Iván Zuluaga, Zuluaga. Va a creerle a los de por lo Benedetti. menos desde el punto de vista periodístico y de opinión, Sí. debemos creer en la integralidad del Es muy del claro que, digamos, en los testimonio. audios, Óscar Iván Zuluaga menciona al actual registrador Alexander Vega y dice que él dijo que dejemos esto en tablas. Frente al tema de Carlos Camargo, hay algo que él explicó en las últimas horas y es que dice que en ese momento no había pruebas tan contundentes. Y Pero eso sí había unas también de es Sí, cierto. pruebas. Pero ahí La están. Procuraduría en 2016 le dio las pruebas al CNE diciendo, vea, estas son las pruebas de que la plata se ingresó, y el CNE le dijo que estaban alterando o que estaban fallando como tal la tecnicidad de esas pruebas. O sea, le sacaron las pruebas de taquito O sea, y archivaron. Las pruebas Pero sí la llegaron Procuraduría y lo fueron advirtió. rechazadas por el Consejo Nacional Electoral, llegaron vía Procuraduría General de la Nación. Bueno, pues ahí está la mesa ancha, nos queda abierto el debate y por supuesto también con este comunicado y esta respuesta que se conoció en los últimos minutos del registrador, 7 de la mañana, 27 minutos. Juan, usted tiene más noticias.